Hola a todos. Estamos con Mauricio Weintraub, psicólogo y director de orquesta. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy Bien, bien, bien. un placer hablar con vos. Desde la perspectiva de Habitarnos, que es el centro donde Mauricio vos dirigís, ¿cómo las escenas Ujú. matrices, como ustedes le llaman, esas escenas que son la base de nuestra vida, capaz que lo puedes explicar mejor, qué serían, para empezar, las escenas matrices para que entiendan cómo eso nos marca un destino en nuestras conductas ya de adultos. Sí, bueno, las escenas matrices son escenas de la infancia en las que estuvimos en relación con nuestros padres y que sirven justamente eso, como matrices a partir de las cuales, si no pudimos sanar estas escenas, vamos armando escenas en nuestra vida actual. Es decir, cuando hay una escena matriz en donde el nene o la nena que yo fui no fue tratado de una manera saludable, si yo en mi adultez no la puedo sanar esta escena se me va repitiendo y repitiendo y repitiendo en mi vida actual, aunque a mí no me guste, aunque yo no quiera, aunque yo trate de que no sea así, justamente porque no está sanada. Entonces, como no está sanada, la vuelvo a repetir para poder verla y para poder sanarla. Muchas se podrán sentir identificadas, muchas personas. Suele suceder o se suele ver tal vez más fácilmente por ejemplo, en relaciones de pareja, cuando una relación no es saludable y se termina una relación y vuelve la persona a Ujú. caer en la misma situación con otra persona totalmente diferente, de otro ámbito, inclusive de otro país también, pero vuelve a increíblemente Exacto. repetirse. ¿Cómo está marcado eso en nuestra psiquis, ¿no? Esas escenas matrices, como decís. Yo tuve, digo, para poner cualquier ejemplo, ¿no? Yo tuve un padre golpeador, probablemente yo reproduzca este vínculo en mi pareja, o sea golpeado, o sea yo un golpeador, o si no soy golpeador o golpeado, habrá una relación donde aparezca la violencia. Entonces no me gusta, no quisiera que no fuera así, trato de cambiarlo, pero es como que no puedo evitar repetirlo, ¿no? Porque justamente hay algo en mi infancia que todavía no pude sanar y que justamente se me repite para que lo pueda sanar. Esto explica un montón de veces, como vos bien decís, de un montón de situaciones en donde no estamos contentos con lo que nos pasa en la vida y sin embargo no lo puedo cambiar. ¿No? Esto explica un montón de situaciones de este tipo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando personas quieren tener un hábito saludable en la alimentación, por ir concretamente, y con un esfuerzo sobrehumano intentan cambiar, pero pasado un tiempo vuelven a caer, vuelve a hacer eso, a caer a ese mismo, a esos círculos también no saludables de grande? O sea, ¿cómo esa persona puede realmente tomar conciencia de eso y poder llegar a hacer un clic para sanarse y tener esa fuerza de mantener en el tiempo ese cambio para que haga un efecto realmente en nuestras vidas? Sí, yo diría la alimentación o muchas otras cosas, ¿no? Pero digo, ahora que me decís la alimentación, recuerdo una paciente que me cuenta que cuando llega la noche, después de cenar y todo, cuando está por irse a dormir, no puede evitar ir a la heladera, abrir la heladera y comerse lo que hay ahí, ¿no? Entonces, justamente, uno puede instalar o tratar de atender el tema desde una conducta, bueno, tratar de no ir a la heladera, tratar de ir menos, tratar de comer menos, sacar todas las cosas que tenés en la heladera. O sea, uno puede tratar de trabajar por ahí, o en realidad, desde las escenas matrices, tratamos de trabajar tratando de entender qué le pasa a esta persona que a determinada hora, en determinada situación, tiene esta necesidad de ir a la heladera, ¿no? Entonces, en el trabajo con esta paciente, bueno, lo que hemos podido ir viendo es que cuando llega a determinada hora, cuando su pareja ya se fue a dormir, ella se empieza a sentir sola, empieza a sentir una sensación que no puede describir, esta sensación de soledad, la angustia, esa sensación difusa, ella no alcanza a entender y tampoco se puede quedar en eso y entonces necesita algo que la saque de esto. Entonces va a la heladera y come, ¿no? Entonces, a medida que uno va entendiendo y va dándose cuenta que acá en realidad hay una angustia que tiene que ver con la soledad, tiene que ver con el determinador, etcétera, etcétera, bueno, el trabajo es, bueno, y esto que sentís antes de comer, esta angustia, ¿cuándo la sentiste en tu infancia? Entonces van apareciendo situaciones, por ejemplo, cuando la mamá se iba a trabajar, ¿no? Ella se quedaba sola en la casa, ¿no? O
sea, van apareciendo situaciones que ella quizás no recuerda, o recuerda pero no termina de calificar. Y claro, cuando se siente parecida hoy, necesita tapar esto. Uno diría, a medida que ella puede ir sanando esto que todavía no está sanado en su infancia, ya cuando llegue la noche, esa soledad no va a ser la misma de cuando la mamá, por ejemplo, se iba a trabajar, entonces no va a necesitar tanto comer para tapar esto que la angustia. ¿Y qué importancia adquiere cuando uno realmente está dispuesto a tomar un hábito saludable, a cambiar hábitos que no son saludables por saludables? Como bien decías, no solamente en la parte física de lo que alimentamos, sino en todo, ¿no? Obvio. Relaciones, todo eso. Entonces, ¿cómo nos Sí, afecta? porque los hábitos, perdón, porque los hábitos que tenemos, digamos, cuando tenemos un hábito no saludable, como por ejemplo sería comer de más, o cualquier hábito no saludable, en realidad no es porque somos masoquistas o nos gusta sufrir, o Sí. porque... No, en realidad estamos tratando de hacer lo mejor posible y la verdad que no nos sale, ¿no? Entonces, de nada sirve impedirme tener un hábito no saludable, porque eso que me está pasando va a aparecer de alguna manera por otro lado, ¿no? Por algo hacemos algo que no es saludable para nosotros. Es que justamente, digamos, cuando uno cree que el cambio depende solo de la voluntad, en general después se siente culpable por no haber podido. No digo, si yo me planteo, yo como 10 y me planteo comer 5 y no atiendo por qué como 10, y solo me planteo comer 5, quizás durante un tiempo lo puedo sostener comer 5. En general, en algún momento se empieza a cambiar y como yo creo que solamente depende de mi voluntad, me empiezo a sentir culpable por no haber podido hacerlo. Pero en realidad no lo puedo hacer porque justamente no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque el cambio tiene que ver con querer el cambio, pero también con saber cómo se cambia. Y eso en general no lo sé. Entonces, siempre necesito algún otro que me acompañe, que me ayude, ¿no? Había una frase, ¿no? Yo me acuerdo que estaba dando clases en la facultad y así como al pasar, no sé ni de qué estaba hablando, dije, porque querer no es poder. Y seguí hablando. Y cuando llegó el recreo, una chica vino y me dijo, la verdad es que me cambiaste todos los parámetros. ¿Con qué? Con que querer no es poder. Yo creo que querer es poder. Yo creo que es un pensamiento muy perverso esto de que querer es poder. Porque digo, para poder algo necesito querer, pero también necesito saber cómo, ¿no? Porque yo no sé, yo puedo querer operar a una persona, pero si yo no sé cómo, muy probablemente la mate a la persona. Entonces vivimos a veces en una cultura que nos propone la voluntad como única herramienta. Y no, en general necesito saber, y en general el saber cómo me lo dice otro, no lo puedo saber solo. Por ejemplo, la parte de las adicciones, obviamente que tiene que ver con todo esto de las escenas matrices. Creo que todo está ahí. Cómo uno se refugia en el alcohol para salirse, bueno, drogas en general, ¿no? No tiene por qué ser solamente el alcohol. Y qué importancia es siempre tomar conciencia de todos esos aspectos cuando uno realmente quiere cambiar. Quiero dejar el cigarrillo, o quiero dejar, si me hace mal, quiero dejar el cigarrillo. Si quiero dejar el alcohol, porque no puede ser que consuma 3 litros al día de cerveza o de vino. Entonces, si realmente uno quiere tomar conciencia de estos aspectos, es una base fundamental. Sí, porque en realidad la pregunta es, está bien, querés dejar el cigarrillo, pero ¿qué te interesa más? ¿Dejar el cigarrillo o saber por qué fumar? Claro. O sea, ¿te interesa más cambiar o te interesa entender por qué consumís algo que es malo para vos, que no es saludable, ¿no? Entonces son como dos movimientos diferentes, ¿no? Si quiero dejar el cigarrillo, si es lo único que me interesa, bueno, voy a tratar de no fumar. Pero si en realidad me interesa saber por qué fumo, bueno, ahí es otro proceso, ¿no? Ahí me voy a tener que abrir a otra zona mía. Y en general la gente quiere cambiar o quiere dejar de fumar, pero no quiere tanto o no se anima o es más difícil o es más doloroso entender por qué fumo. Es más, claro, hay que revolver en áreas donde por ahí hay mucha emoción trancada, imagino. Exacto. ¿Podríamos generalizar, por ejemplo, que una baja autoestima es la consecuencia de esas escenas matrices no saludables, ya sea con el mamá o con la papá, o sea, cuando somos niños? ¿Se puede decir que es o pueden Sí. derivar de diferentes maneras? No, a ver, la baja autoestima, primero habría que definir lo que es autoestima, que aunque parezca raro, porque en la palabra está claro, pero uno en general lo piensa distinto, la autoestima es la estima por mí mismo. O sea, la autoestima es el amor por mí mismo.
La autoestima no es conseguir un objetivo. La autoestima es poder quererme, consiga o no el objetivo. Este es un gran problema, porque en general se piensa la autoestima como un medio para conseguir objetivos. Tener autoestima para conseguir objetivos. Y en realidad es justo al revés. La autoestima es cuánto yo puedo quererme, incluso cuando no consigo los objetivos que me planteo, que en la vida nos pasa un montón de veces. Si yo consigo quererme, y acá esta es la definición por lo menos desde las escenas matrices, ¿no? Si yo consigo quererme igual cuando fracaso, entonces tengo alta autoestima. Si yo no consigo quererme cuando fracaso y solo me quiero cuando tengo éxito, entonces tengo baja autoestima. O sea, la autoestima viene antes del logro, no viene como consecuencia del logro. Claro, si yo tengo alta autoestima y puedo quererme cuando fracaso, en general me va mejor, porque tengo menos presión interna. Y esto, por supuesto, para completar la pregunta que me hacías, por supuesto tiene que ver con las escenas matrices o con las escenas infantiles, porque los que nos enseñan a querernos en los fracasos o a no querernos son nuestros padres. O sea, nosotros como padres somos los que les enseñamos a nuestros hijos a quererse o a no quererse en el fracaso. ¿Y cómo se los enseñamos? Se los enseñamos según cómo los queremos o no en el fracaso. O sea, cuán cerca nos podemos quedar de ellos cuando ellos fracasan en algo o cuánto no nos podemos quedar cerca de ellos cuando ellos fracasan en algo. Ahí le estamos enseñando esto. Ese valor. Qué importancia tener cuando uno es padre y realmente tiene esa responsabilidad de estar inculcando eso a los niños. Qué importancia tiene todo esto, ¿no? Que trabajar en todas estas áreas para no solamente la vida propia de uno, sino para lo que uno trajo al mundo y esa responsabilidad que tenemos de dar lo mejor para un verdadero equilibrio en todo sentido, emocional en la vida, esas herramientas que uno le tiene que dar a los niños. O sea que esto es súper revelador en el sentido de que tenemos que hacerlo no solo por nosotros mismos, sino por nuestra descendencia. Sí, lo cual implica, digamos, para poder ser más saludable con nuestros hijos, la necesidad de ser más saludable con nosotros. Digo, no puedo dar a mi hijo lo que no tengo para mí. Claro, claro. ¿No? Si yo tengo golpe para mí, tengo golpe para mi hijo. Si no, lo que puedo armar es como una especie de maqueta para que muestre algo que en realidad no siento, pero la maqueta en algún momento se cae. Sí, ¿no? Sí, una fachada de castillo de naipes, es algo que no tiene mucha versión. Claro. Entonces, ahora también se me vienen a la mente imágenes de personas muy, digamos, brillantes, entre comillas, en el cual continúan de una situación atrás de la otra, mostrando sus logros y poder ver que realmente en ciertos casos eso realmente es una confirmación para mantener ese estado de no llegar, o sea, evitar llegar digamos, a tocar con ese punto tan débil de la persona, ¿no? Están creando sucesos continuamente para mantenerse en ese estado emocional, para evitarlo, ¿no? O sea, no tienen esa equilibrio, ese balance completo, como decías, de un lado o del otro, entre el suceso y el no suceso. El éxito perpetuo, primero que es imposible, pero después tampoco asegura nada de cómo me trato, ¿no? Porque, digamos, en los pequeños fracasos que todos tenemos, ¿cómo me trato? ¿No? ¿Cuánto puedo soportar? Bueno, en los fracasos normales de la vida, ¿no? Y cuando no puedo soportar, claro, ¿cómo necesito el éxito? Que el éxito termina siendo una especie de droga, ¿no? Porque cada vez necesito más, ¿no? Y entonces nada me alcanza justamente para no contactar con nosotros en escena matriz llamamos con el nene herido que tenemos adentro, que fuimos y que está adentro, ¿no? Para no contactar con eso, el éxito termina siendo como una droga, ¿no? Una droga que como cualquier droga me devuelve a lo mismo, me devuelve al mismo hueco, al mismo vacío. Van evitando a ese niño herido o esa niña herida, claro, distrayéndose con las situaciones externas todo el tiempo. Exactamente. Por ejemplo, podemos decir que la figura paterna y la figura materna tienen, obviamente, son dos componentes diferentes, ¿no?
¿Podemos decir que la Ujú. figura paterna es la responsable de nuestro, como decimos hoy, de la autoestima que tenemos? No, la verdad que Las las dos. dos por igual, sí, porque, digamos, los padres se introyectan en el sujeto en forma en forma de mente. Digamos, a ver, cuando nosotros nos pensamos a nosotros, ¿no? Cuando yo voy a hacer cualquier cosa, no sé, voy a jugar un partido de fútbol. Cuando termina de jugar el partido de fútbol o durante el partido de fútbol, yo mismo me digo cómo jugué. En general, esta manera que tengo de mirarme, en general, son mis padres introyectados. O sea, en general, uno se mira como fue mirado, ¿no? Entonces, ahí ya se ve el vínculo entre el nene o la nena que yo fui y mis padres. O sea, yo jugué al fútbol, salí del partido, terminó el partido y digo, hoy fue un desastre, fui un desastre, el peor jugador del mundo. Seguro que esto reproduce alguna escena matriz de mi infancia o más de una. Digo, estoy seguro que así me trataron. Porque uno cuando es adulto no es una persona, uno es por lo menos dos. Uno que hace algo, por ejemplo, jugar al fútbol, que es como el nene, y uno que evalúa, que es como el papá o la mamá, ¿no? Independientemente, indistintamente. Si yo no puedo sanar esta relación interna, que es la misma de mi infancia, si no la puedo sanar, no importa cuánto bien juegue al fútbol. En cuanto me equivoqué en un pase, apareció otra vez este papá o mamá interna. Entonces, es esto lo primero que tenemos que sanar, ¿no? La manera de pensarnos. Pero claro, sanar esto no implica cambiar pensamientos, porque por más que yo diga, no, tengo que decir que jugué bien, en realidad no lo siento, realmente no me lo creo, no es verdad. O sea, implica justamente ahondar en esas escenas en donde me trataron así para hacer movimientos necesarios y después aprender justamente a no tratarme así. ¿Cuánto le podemos haber inculcado cuando se lo decimos una vez? ¿O es algo que se repite en el tiempo? Por ejemplo, sos un desordenado, le decís, uno le dice ese mantra a su hijo o a su hija, y eso en el tiempo Claro. va creando la escena matriz. O a veces puede pasar que una sola palabra, una sola frase que le diga con la carga emocional necesaria le haya generado eso de por vida. A ver, las escenas matrices, ¿viste? Cuando hay escenas matrices no saludables, porque también hay escenas matrices saludables, ¿no? Pero cuando hay escenas matrices no saludables, nosotros decimos que el nene queda herido. Ahora, ¿herido cuánto? Es como una herida en la piel. Digo, yo me puedo rozar con algo y se me lastimó apenas, y ni siquiera necesita curación, se cura solo, es un instante, se cura y listo, no pasó nada. O puedo tener una herida que afecte un órgano central de mi cuerpo, ¿no? Y estar en peligro en mi vida. Digamos, con los hijos pasa lo mismo, en el aparato psíquico pasa lo mismo, ¿no? Digamos, yo puedo provocarle a mi hijo una herida muy menor. ¿Por qué? Porque te la estoy provocando en un rasgo muy secundario, ¿no? Por ejemplo, sos un desordenado y decírselo una sola vez o dos y esto sea muy menor y no tiene ninguna consecuencia. O puedo decirle todo el tiempo, no sé, vos sos desordenado como tu padre y así no te va a ir bien en la vida. Y decírselo durante 20 años, de distintas maneras. Entonces, esto crea una herida en el núcleo, en un núcleo, ¿no? Las heridas más nucleares son las que afectan a la identidad, son las que afectan a la intimidad, son las que afectan a la sensación de valor. O sea, estas son las heridas más nucleares. Y después hay heridas más superficiales. Yo diría, ser padre es herir también, ser padre es dañar. Uno no puede evitarlo, porque siempre algo se aparece. El tema va a ser cuánto, ¿no? En qué porcentaje y cuánto yo estoy dispuesto a revisarme yo como persona y como padre para dañar lo menos posible, ¿no? Esa sería un poco la cuestión. Es una cuestión que no es de la voluntad. Eso es importante. Nosotros damos muchos talleres para padres. Digamos, una de los eslogans que tenemos es uno no educa, uno es. Uno es y el hijo toma. Digo, lo que tengo sanado en mí, lo transmito sanado. Y lo que tengo herido en mí, lo transmito herido. Más, menos, de alguna manera u otra, no lo puedo evitar. Entonces, la relación con los hijos es una relación como súper impactante en eso,
Porque cada vez que yo me encuentro como desordenado, descentrado, cada vez que yo me percibo, y esto es difícil porque a veces uno no se da cuenta, cada vez que uno se percibe como descentrado y desordenado, más allá de lo que haga, más allá de lo que le diga a mi hijo, seguro que si me percibo desordenado, seguro que hay alguna escena mía dándome vueltas. Entonces, cuando uno se empieza a detectar, cuando uno empieza a aprender a detectarse en este desorden y cuando se detecta, ir a buscar, ¿no? En los espacios terapéuticos, en los espacios que cada uno ocupe, ir a buscar estas escenas y sanarlas, trabajarlas, bueno, entonces algo de esto empieza a no pasar tanto a mis hijos. No es una cuestión de lo que hago con él solamente, es una cuestión de cómo me siento yo en el vínculo con él. Ahí es donde aprendemos a detectar. Claro, claro, no es algo tan superficial, sino es uno que ya uno es, no lo puede evitar, uno es y lo está proyectando, exacto. Puede a la fuerza intentar disimular eso, pero a la larga, en ciertas situaciones, imagino, va a salir a la luz eso que no podemos evitarlo. Están en desacuerdo con todas las teorías educativas que apuntan a cambios conductuales. Porque cuando uno apunta solo a un cambio conductual con mi hijo, me queda dentro todo lo que ya no hago porque aprendí una conducta diferente, pero que sigue estando en el vínculo. Desde la educación, digamos, desde los ámbitos de educación, llamémoslo colegios, escuelas, o también otro tipo de actividades, inclusive que tienen que hay una relación con otros chicos y otros adultos, desde la perspectiva del niño, hablando ahora, ¿no? Puede influir, digamos, en ese niño, en esa niña, de manera positiva para ir, digamos, reprogramando lo que nosotros como padres hemos proyectado en ellos porque no podemos evitarlo, porque nuestras falencias están expuestas y ellos lo van, como decías, por más que lo intente maquillar, va a estar siempre ahí. Y ellos pueden simultáneamente, mientras se van desarrollando, tener una influencia positiva afuera del hogar, afuera del entorno de donde viven? Por supuesto que sí. Digo, los padres somos los primeros, no somos los únicos. Okay. Lo que pasa es que somos los primeros, y en serio somos los primeros. Cuanto más chico es el hijo, más los únicos somos. No somos los únicos, pero más los únicos. A medida que el chico va creciendo, por supuesto, los otros empiezan a tener más importancia. Pero claro, como los padres siempre somos en definitiva los primeros, le corresponderá al hijo, una vez que sea adulto, después de los 22, 23 años, poder realmente revisar todo lo vivido con los padres, tomando seguramente de los demás, pero en realidad revisar lo vivido con los padres para poder cambiar, yo diría, lo más importante o lo menos saludable que los padres hemos dado. O sea, insisto, los otros dan, pero los padres siempre tienen más importancia. Claro. Entonces, es ese lugar de los padres y en un punto, ese lugar de los padres no se puede reemplazar, no es reemplazable. O sea, no podemos poner esta responsabilidad afuera, no podemos decir, bueno, yo los envío a un colegio de excelente reputación porque sé que mis hijos van a tener una educación. No, no va por ahí porque lo que decías. No va por ahí. Lo principal es lo que se llama. ¿Qué se puede decir a los padres de que tienen esa rutina y no se toman el tiempo para analizar estos puntos? Porque no solamente siguen en una carrera donde no pierden muchos aspectos de sus propias vidas, pero también esas falencias, como decíamos, que están proyectando en sus hijos, que van a transmitir todos estos hábitos no saludables. ¿Cómo podemos decirle un consejo para que realmente tomen esa pausa de reflexión y vean por lo menos algún punto donde podamos estar hiriendo a nuestros hijos, como decías vos, no es que queremos, es que somos así, lo hagamos porque tenemos una herida sin sanar? ¿Cómo podemos empezar a tomar conciencia de eso como padre? ¿Cómo podemos empezar a ver qué es necesario en una persona para, no sé si diría convencerla? Tomate una pausa y analizar un poco tu vida. O sea, suena un poco como demasiado ofensivo tal vez, pero ¿qué se le puede decir para que uno realmente empiece a tomar acción? Decir, bueno, a ver, qué niño dañado o qué niña dañada tengo adentro que puedo seguir transmitiendo estos hábitos no saludables?
se los puede invitar, o nos podemos invitar a todos en la relación con nuestros hijos, a ser conscientes de cuando lo que te decía antes, ¿no? Cuando nos descentramos. Y porque cuando nos descentramos, empezamos a alejarnos afectivamente de nuestros hijos. Y esto me importa, este detectarme cuando me empiezo a alejar afectivamente de mi hijo, ¿no? Por ejemplo, mi hijo empieza a llorar, ¿no? Y algo me pasa a mí, que me empiezo a descentrar, empiezo a necesitar que él deje de llorar. Porque si sigue llorando, no me puedo quedar cerca afectivamente, más allá de lo que haga, no me puedo quedar cerca. Entonces empiezo como a manipular para que él no llore. Los hombres no lloren. Bueno, mirá el pajarito, ¿no? O sea, 1000 cosas que hacemos los padres para que no llore, ¿no? Pero en realidad, más allá de lo que hacemos, me importa que nos detectemos en qué me pasa a mí cuando mi hijo llora. ¿Por qué no me puedo quedar cerca? Y yo diría, ahí hay como dos comprensiones para ver. La primera es la tristeza de no poder quedarme cerca de mi hijo. Porque no hay nadie que sufre más que el padre. El hijo sufre más que el padre, pero después del hijo, no hay nadie que sufre más que el padre cuando yo, como padre, me doy cuenta que no me puedo quedar cerca de mí. Entonces, primero como la tristeza de darme cuenta que cuando mi hijo llora, cuando mi hijo es X, no me puedo quedar cerca de él. Y después, preguntarme, ¿no? ¿Qué escena mía me está mostrando mi hijo? ¿Cómo me trataban a mí cuando yo lloraba? ¿Podía llorar? ¿Cuándo pude llorar lo mío? ¿Qué me pasa a mí cuando me veo chiquito llorando? ¿No? O sea, toda una serie de preguntas que empiezan a aparecer después de la primera sensación que uno registra de, no me puedo quedar cerca de mi hijo cuando llora. Si uno toma esto casi como, no sé, como parámetro, cada vez que me siento alejado de mi hijo, empezar a preguntarme esto, yo diría, esto ya es la mitad de la solución. Porque de ahí seguro que voy a empezar a buscar gente y lugares que me ayuden a sanar aquello que mi hijo me muestra cuando llora. Y eso va a redundar, a medida que pueda yo sanar, a que cuando mi hijo llore yo pueda estar más cerca de él. Y entonces ganamos los dos. Gano yo porque ahora puedo estar cerca de mi hijo, y gana mi hijo porque ahora tiene un padre que se queda cerca. Qué importancia realmente, ¿no? Por nosotros y por nuestros hijos, como ya lo hemos dicho. Ahora te quiero hacer, por ejemplo, una escena concreta en la cual uno como padre o madre tiene un orden en su hogar, tiene ciertas pautas ya establecidas, no solamente no que la digamos, sino que somos y las proyectamos. Pero uno de nuestros hijos realmente viene y nos pone en jaque porque no solamente no colabora con el orden, sino que el caos lo fabrica en menos de un segundo cuando uno termina de ordenar. O sea, ahí realmente siempre es uno, ¿no? Como padre, que esa reacción, digamos, no positiva que tiene ese sentimiento. ¿Qué edad tiene el hijo? ¿Qué edad tiene el hijo que desordena? 4. ¿Qué edad tiene? Ahí estoy, sí. Esto es lo interesante, ¿no? Lo interesante es esto, ¿no? Lo saludable muchas veces no es lo que yo quiero. A ver si se entiende. ¿Yo qué quiero? Y quisiera que esté toda la casa ordenada. Y que yo me acuerdo que tenía un paciente que me decía, este paciente me acordé, me decía, mi hija no se quiere bañar. ¿Qué edad tiene? 5. Está bien que no se quiera bañar. ¿Qué quiero decir? Obviamente yo como padre quiero que se bañe. Obviamente se tiene que bañar. Obviamente lo saludable es que ella a los 5 no se quiera bañar. ¿Por qué quiero decir eso? Porque ningún nene saludable a los 5 se quiere bañar. Ningún nene a los 5 o a los 4 quiere ordenar. Ningún nene a esta edad quiere comer verdura. O sea, lo saludable muchas veces no es lo que yo quiero. Lo que no quiere decir que mi hijo pueda hacer lo que quiera. Por supuesto, mi hijo se tiene que bañar. Ahora, que yo pueda diferenciar entre, no, vos estás bien, obvio que no te querés bañar, por supuesto que no te querés bañar. Eso no quiere decir que te puedas no bañar. Estás bien, pero te tenés que bañar. Que yo pueda diferenciar entre lo que está bien y lo que tiene que hacer, me permite un vínculo con mi hijo en donde yo lo habilito, lo reconozco, lo valido, lo valoro, e igual se tiene que bañar. Ahora, claro,
y como a mi paciente le costaba mucho entender por qué su hija no se tenía que bañar, y realmente no se quería bañar porque le costaba mucho, como le costaba tanto, fuimos a empezar a pensar qué pasaba con él cuando era chico con su responsabilidad. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, mi paciente, cuando era chico, a las 7 de la mañana, en cuanto sonaba el despertador, se levantaba y se vestía. Estaba listo para ir a la escuela. Y empezamos a darnos cuenta que en realidad esta era la hiperexigencia en su casa. Es decir, si no hacía esto, los padres lo miraban mal, los padres lo cuestionaban, los padres lo criticaban, o simplemente a veces ni siquiera había un padre que estuviera ahí para ayudarlo a vestirse. Claro, cuando él miraba a este nene que a las 7 de la mañana se vestía, decía, fantástico. Cuando él se miraba a sí mismo, cuando era chiquito, decía, no, pero yo era muy responsable, estaba muy bien, ya estaba vestido. Porque no podía todavía ahondar en el dolor de este nene hiperexigido para vestirse a las 7 de la mañana. En cuanto él empezó a ahondar en el dolor, en que este nene se vestía, pero se sentía presionado, no podía jugar, no podía disfrutar de remolonear en la cama, o sea, en cuanto él pudo ahondar y contactar con ese dolor, empezó a dejar de sentirse tan alterado cuando su hija no quería bañar. Volvemos al punto, ¿Entiendes? tenemos que hacernos responsables de lo que vemos afuera, si se quiere, de lo que tanto nos causa incomodidad. Tenemos que ser responsables nosotros mismos. ¿Hasta qué edad, hasta qué edad se puede decir que en el desarrollo de un niño, esa etapa uno afecta de mayor medida, en mayor proporción? O sea, uno los amolda para bien o para mal, o saludable o no tan saludable, de mayor impacto. ¿Es igual el daño que uno le puede hacer a un adolescente, por ejemplo, que a un niño? A ver, para las escenas matrices, lo que llamamos la infancia va desde la gestación hasta que el sujeto tiene 22, 23 años. Por supuesto, no de la misma manera. Claro. No tenemos la gestación, la niñez y la adolescencia. Y en el medio tenemos la preadolescencia, la pubertad. Pero digo, uno tiene influencia real en los hijos hasta que son adultos. Y los hijos son adultos a los 22, 23 años. Por supuesto, cuando el nene es un bebé, mi influencia es 100 o 99. Y cuando el nene ya tiene 22 años, mi influencia es 1. Pero tengo todavía influencia. Entonces, es importante entender esto. Cuando mi hijo tiene más de 23, 24 años, ya no tengo influencia. Ya no tiene influencia. Y esto también sirve para los sujetos adultos. Cuando yo tengo 30 años y me sigue importando lo que piensa mi mamá de mí, es que yo no asumí todavía mi adultez. Muchas familias van a interactuar un fin de semana o compartir con sus padres, es decir, se juntan tres generaciones, Obvio. y ahí sucede mucho a nivel emocional en cuanto al papá o la mamá mayor que está viva todavía, y esa hija que viene con su familia, o ese hijo que viene con su familia, su pareja y sus hijos, pasa mucho a veces internamente. Entonces, claro, a eso, ya después de los 23 sería una responsabilidad del hijo, entonces, no de la mamá, sino del hijo. O sea, una vez que uno tiene más de 23, 24 años y entra en la adultez, uno deja de ser hijo. Uno tiene padres biológicos, pero no tiene más padres. Es decir, si yo siento que dependo en algo de mis padres, si yo siento que dependo de mis padres para sentirme valioso, para sentirme bien, yo siento que dependo de mis padres, es que no asumo mi adultez. O sea, justamente necesito trabajar conmigo para asumir mi propia adultez. ¿No? En esta escena que vos contabas, ¿no? Los abuelos, los padres y los hijos, ¿no? Las tres generaciones. Yo preguntaría, ¿no? El que está en el medio, que tiene padres adultos y tiene hijos pequeños. El que está en el medio, ¿se siente más hijo de sus padres o más padre de sus hijos? ¿A quién va a optar? O sea, ¿a quién va a elegir? Entre sus padres y sus hijos, ¿a quién va a elegir? Si tiene que elegir, ¿a quién va a elegir? Esta es una pregunta crucial. Si yo siento que no puedo, ¿cómo voy a dejar a mis padres? Entonces el hijo está en peligro. El hijo y el nene que tiene adentro. Si yo no puedo realmente entre mi hijo y mi papá elegir por mi hijo si fuera necesario, entonces tampoco elijo por mí adentro entre yo y mi papá. Entonces todavía soy hijo.
entonces hay aspectos de mi vida que no pueden desarrollarse como yo quiero. Interesante, porque me vienen en mente situaciones en las que a veces ese abuelo, si estamos con las 3 generaciones juntas, ese abuelo o esa abuela se mete en la relación y termina dirigiendo escenas de sus nietos. Es como que toma o intenta tomar el timón de lo que suceda y la manera como. Entonces ahí está sucediendo algo concreto de que el papá de esos niños, o sea, el hijo de esa señora o ese señor, no está eligiendo, está dando el poder el papá de esos niños está pensándose como hijo de los padres, no como padre de esos niños. Por lo tanto, esos niños no tienen padre. Interesante. En ese punto no tienen padre. ¿Puede pasar que una vez alguien haya sanado eso con los padres y, digamos, transite su vida de manera saludable, digámoslo así, y luego, a causa de otra relación, ya como adulto, ¿no? Entre otro adulto, ¿se puede generar una herida de ese nivel, de esa, digamos, como que vuelva a... No, las heridas tienen que ver con la infancia. Por supuesto, después uno en la vida tiene un montón de situaciones que dan tristeza, que enojan, que dan miedo. O sea, justamente la salud desde las escenas matrices no tiene que ver con una felicidad plena de Disneylandia. No, tiene que ver con estar conectados con la vida. Y la vida trae de todo. La vida trae alegrías, trae tristezas, trae de todo. Lo que sí, una cada vez hace menos, porque no es que deja de hacerlo, pero una cada vez hace menos, es generar escenas repetidas de escenas infantiles. O sea, cada vez menos se me repiten escenas. Porque justamente he ido sanando de a poco las escenas de mi infancia que no fueron saludables para mí. Insisto, nunca totalmente, porque son personas y el proceso de crecimiento no termina nunca, pero cada vez lo hacemos menos. Se puede decir que es un buen termómetro tomar conciencia de las escenas que se repiten en nuestras vidas, en el correr del tiempo. Eso es un buen termómetro para darse cuenta, bueno, acá tengo algo que trabajar. ¿Cómo saber cuándo estamos viviendo una escena que tenemos que revisar en nuestra infancia? Con esto que decíamos, antes lo decíamos con los padres, lo decimos para todos, ¿no? La sensación de que hay algo acá que me desordena. Esa es una cosa. Y la otra cosa, creo que lo dijiste vos al principio, ¿no? La repetición. ¿Viste? Corto con una pareja porque me engaña. Me encuentro con la pareja que me engaña. Después hago con la pareja que me engaña. No, la repetición. Cuando algo se me repite y se me repite, es como que es una parte mía que está tratando de que yo la vea para sanarla. Y como no la veo, tiene que volver a aparecer y volver a aparecer y volver a aparecer a ver si yo la veo, ¿no? La repetición también es otro dato. No hay peor ciego que el que no quiera ver, dice la frase, ¿no? Sí. Para contactarte, hacerte consultas, cualquier índole, ¿dónde te pueden contactar? Sí. Nos pueden mandar un mail a info@habitarnos, así con H, habitarnos.com.ar, ar de Argentina, ¿no? info@habitarnos.com.ar, o me pueden buscar en Facebook si me piden amistad, o buscar Habitarnos en Facebook también. De estas 3 maneras se contactan fácil con nosotros. Perfecto. De todas maneras, vamos a dejar escrito abajo para que no haya ningún error. Dale. Bien, en principio te digo muchísimas gracias de nuevo y espero poder estar pronto teniendo otra de estas valiosísimas entrevistas que podemos aportar tanto a todos los seres que estamos transitando este planeta. Yo te agradezco mucho, Diego, la entrevista, el interés. La verdad que me parece súper interesante, súper cómodo y profundo el espacio, así que nada, muy agradecido y por supuesto, cuando quieras, volvemos a charlar con todo gusto. Muchísimas gracias, Mauricio. Bueno. Hasta la próxima a todos. Chau, chau.